La defensa de los imputados en el caso del incendio en la cárcel de San Miguel cuestionó la tesis de la Fiscalía sobre la hora del comienzo del siniestro. Esta crítica surge a solo semanas del cierre del juicio oral por la muerte de 81 reos. Queremos profundizar más sobre este tema. Para eso nos acompaña el defensor penal público, Juan Pablo Gómez, a quien le damos la bienvenida a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, abogado? Buen día. Paola Germán, buenos días. Buen día. A ver, llama la atención, porque después de tanto tiempo de investigación, después de haber tenido acceso a las imágenes, a los tiempos, a muchos documentos, en fin, que haya tanta diferencia de horaria en el inicio del incendio, a juicio de ustedes, ¿a qué se debe? Por cierto, la diferencia con el Ministerio Público estriba en lo siguiente, para un poco contextualizar esto. El Ministerio Público sostiene que el incendio se inició a las 5 de la mañana. Ajá. El aviso del centinela, que es el imputado a quien yo represento, se dio a las 5:36. Ellos sostienen que en ese lapso de 36 minutos existió, por tanto, una negligencia. Para nosotros, la defensa, con toda la prueba que hemos incorporado en juicio, hemos logrado ir estableciendo y acreditando que el incendio no partió a las 5 de la mañana como sostiene el Ministerio Público, sino que por el contrario comenzó a las 5:35, es decir, de manera muy coetánea al aviso que da el funcionario de Gendarmería. O sea, ustedes dicen, la teoría del caso suya se sustenta en que su defendido se demoró 1 minuto en dar el aviso. Por contrario, la parte acusadora, la Fiscalía dice que se demoró 35 minutos, 36 minutos en dar aviso. Sí, por cierto. Y eso es lo que en definitiva deja en evidencia que acá no existió responsabilidad del centinela, toda vez que su aviso fue de manera coetánea al inicio del incendio. Pero por lo mismo, ¿cuáles son las pruebas que tienen ustedes? Porque insisto, 30 y tantos minutos de diferencia, o sea, no estamos hablando de 30 segundos, 2 minutos, 35 minutos de diferencia. Y tiene que haber imágenes o algo para que ustedes tengan una pericia que ustedes digan ¿cuáles sería eso? Sí, por cierto. Uno de los aspectos muy importantes para nosotros ha sido una pericia que encargamos al Departamento de Investigaciones de la Universidad Católica, DICTUC, que en alianza con la Universidad de Edimburgo desarrollaron una investigación respecto de este caso. A ellos les interesó mucho, incluso a la Universidad de Edimburgo les interesó mucho participar por la connotación que tenía este caso. Por tanto, se transformó en un peritaje internacional. Vinieron expertos de Estados Unidos, de Escocia y de Australia a declarar al juicio. Y ellos, a través de un software, que es un elemento que se utilizó también en la investigación de las Torres Gemelas, incluso uno de los expertos era asesor de la NASA en materias de incendio en aeronaves espaciales. Estamos hablando, por tanto, de pericias no solamente de nivel internacional, sino que de un alto estándar técnico. Y ellos concluyeron lo que la defensa sostiene, que el inicio del incendio está en los tramos que nosotros hemos sostenido. ¿Y con qué pericia, perdón, abogado, la Fiscalía refuta este informe y plantea una tesis tan distinta? Por el contrario, la Fiscalía lo que ha sostenido para fundar su pretensión ha sido las pericias de los cuerpos de investigación de bomberos. De Chile. De Chile. Y en ese sentido nosotros queremos también destacar que nosotros destacamos mucho la labor de los bomberos en la contención de un incendio. Pero la verdad es que en la investigación de incendio estamos años luz. Nuestros profesionales no son expertos en la materia. Tienen cursos de formación que muchas veces son de días. No tienen cursos profesionales. Existe la carrera de ingeniero en control de fuego, que son los profesionales que participaron por parte de la defensa. ¿Esa es una carrera profesional, perdón? Por cierto. Entonces, y existen departamentos de estudio en Chile que muchas veces no son integrados por estos cuerpos de bomberos. Entonces, tenemos acá que esta diferencia no solamente está no solamente la pericia, sino que también respaldos a través de videos. Nosotros en el curso de esta semana hemos incorporado también al juicio las cámaras de seguridad que grabaron el hecho, y las cámaras efectivamente muestran que a partir del minuto 5:44, es decir, con posterioridad al aviso del centinela, el humo empieza a salir por las ventanas del piso. Eso para nosotros es una prueba más que concluyente. Por otro lado, también hay algunos otros factores que también nos dan luces. Por ejemplo, la primera llamada a bomberos. Uno cuando está en evidencia de un fuego, lo primero que hace es llamar a bomberos. Y la primera llamada a bomberos fue a las 5:48. A las 5:49 fue la llamada por parte de Gendarmería Bomberos, y 1 minuto antes de un interno que estaba al interior de la cárcel que llama a bomberos. ¿Y por qué el centinela, una vez que da el aviso a las
5:45. 5:36. Perdón, a las 5:36 espera 12 minutos para que exista una llamada de gendarmería. No, el centinela tiene un puesto muy circunscrito. Él está en el muro perimetral y su función es permanecer en ese muro. Pero él no tiene la posibilidad de llamar a la... Sí, por cierto. Él llama a sus autoridades, a la oficialidad que está al interior de la cárcel. La oficialidad, a su vez, se pone en contacto con un centro de mando y el centro de mando toma contacto con bomberos. ¿Y eso demoró 12 minutos? Eso demora 12 minutos porque el primer aviso del centinela dice relación a la existencia de una riña. Los funcionarios al interior de la cárcel van a verificar esa situación y se encuentran que esta riña había pasado a incendio. Empiezan a desplegar las primeras labores de tratar de rescatar a los internos. Y eso es muy importante, porque también acá se ha sostenido que los funcionarios no quisieron dar apertura. Y eso la verdad es que en los registros... Dar apertura a las puertas, por frentón de la cárcel. Exacto. Y eso la verdad es que ha sido desvirtuado con el registro de las comunicaciones radiales, en que se advierte que el funcionario cuando llega, que además le tomó un lapso de alrededor de 8 minutos, porque desde el lugar donde estaba, el funcionario que tiene que hacer el rescate, del lugar donde estaba a la torre donde se encontraban los internos, existe un lapso, o sea, un trecho bastante largo, de alrededor de 200 metros, en donde además tiene que ir abriendo rejas. Y eso le demoró un tiempo. El asunto es que cuando él llega, se encuentra con la situación de incendio, empieza a desplegar las primeras labores de contención y a los pocos minutos decide cambiar su foco, en vez de contención, por la de sacar a los internos. Sin embargo, no puede sacarlos, no porque él no quisiera, sino porque la puerta de egreso tenía 2 candados y uno de ellos estaba a 2 metros de altura. Y en una condición de fuego y calor, el humo, los gases tóxicos ascienden, las temperaturas ascienden. Y este incendio comenzó porque internos quemaron un colchón y lo tiraron a un camarote prendido, y ese primer foco estaba a 2 metros de la puerta. Del candado. Entonces esa puerta se vio afectada por condiciones de humo y calor que hicieron que ese funcionario no pudiera dar apertura. Es que al escuchar su relato, que increíblemente es bastante distinto en varios aspectos con lo que hizo un poco la Fiscalía, da la sensación de que aquí no hubiese responsabilidad de ninguno de los funcionarios de Gendarmería, que aquí se intentó hacer todo lo posible y que lamentablemente fallecieron 81 reos dentro de esta cárcel. Y le voy a preguntar directamente, aquí hay responsabilidades que obviamente a su juicio no son de su defendido. ¿De quiénes serían? O no penales, quizá. Por cierto, pero nosotros hemos también sostenido en el juicio que aquí hay responsabilidades. ¿De quiénes? Pero aquí la principal responsabilidad es del Estado. Y yo le voy a explicar. Este incendio estalló. Y estalló porque al interior del colectivo había mucha carga combustible, que son los colchones, frazadas. Colchones que demoraron 1 minuto en encenderse. Este colectivo estaba pensado para 20 internos y al interior de ese colectivo había 71 internos. 71 internos, que significa 71 colchones, 71 frazadas, camas, sillas, ropa, todo lo que en definitiva es combustible. Esa fue, digamos, la explicación principal. Perdón, es que ¿sabes por qué? Sí sé que puede ser del Estado y muchos llegan ahí, pero es que a mí me llama la atención varios aspectos. Primero, el Estado de 20 a 71 internos. ¿Qué hacía un interno independiente que menos mal que llamó 1 minuto antes, pero qué hacía un interno con celular adentro de ese recinto? ¿Por qué habían imputados que estaban por delitos menores mezclados con otros dentro de ese mismo lugar? O sea, hay una serie de hechos que salieron a la luz pública después de este incendio que de todas maneras llama la atención de que ahí había problemas al interior de Gendarmería. Como en todas las cárceles de Chile. Como en todas las cárceles. Entonces, por eso me pregunto si es que hay responsabilidades que estén bajo el Estado, de mando de alguien, a juicio de lo que ustedes han podido ver en la investigación. Por cierto, lamentablemente sí, esas responsabilidades no fueron investigadas. No fue investigada, por ejemplo, por qué habían 71 internos en vez de 20. No existió investigación de, por ejemplo, uno de los antecedentes que dio uno de los sobrevivientes. Que otro de los sobrevivientes, porque recordemos que de los 71 que habían en el colectivo, alcanzaron a ser rescatados 5. Bueno, de esos 5, habían 2 que participaron en el incendio. Y eso no fue investigado. Por otro lado, tampoco fue investigado el hecho que en el colectivo, al interior, los internos no tenían, digamos, Gendarmería no tenía la capacidad de dar alimentación a todos los internos. Y es por eso que los internos tenían que cocinar.
Y a veces ni siquiera con balón de gas. Balón de gas tenían los que tenían recursos. Los que no tenían recursos tenían que cocinar con leña o quemar pedazos de zapatillas. Entonces la verdad es que estamos hablando de condiciones de pobreza. Yo quería terminar con un ejemplo. Cuando, por ejemplo, un vehículo que tiene una capacidad de 5 personas, y al vehículo ingresan 10 personas, ese vehículo, por mucho que se maneje conforme las reglas del tránsito, va a sufrir un accidente. Un avión que tenga capacidad para 71 personas y que se introduzcan 200. Por mucho que el piloto mantenga toda la reglamentación, la sobrecarga va a generar condiciones de inseguridad. Acá es lo mismo. El diseño de la cárcel se construyó, ese colectivo tenía un símil muy parecido a una cámara de gases. Era hermético, cerrado. Porque claro, la cárcel tiene un principio que es evitar la fuga. Y por lo mismo se clausuran todos los accesos. Pero esa misma condición significó la imposibilidad de poder rescatarlos. No es que no se quisiera rescatarlos, sino que las condiciones de infraestructura, la distancia desde donde estaba el funcionario que tenía que rescatarlo, la cantidad de rejas para llegar, el lugar donde estaba el material para poder rescatarlo, todo eso conspiró en definitiva con la posibilidad de poder egresar a los internos. Abogado, queremos agradecerle, vamos a estar muy atentos a los alegatos de clausura que se van a producir en las próximas semanas y por supuesto a la resolución que tome el tribunal. Que tenga un buen día.